Amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito desde mi ciudad, Medellín, Colombia, en vivo, en directo y a todo color. Miren estos aviones de Rusia, cómo se acercan a la frontera de los países miembros de la OTAN, Finlandia, Suecia. Estas imágenes que vemos en el día de hoy de estos aviones caza españoles encargados de estos operativos Alpha Scramble, que es alerta máxima ante la presencia de un avión ruso. No significa que España es el único país encargado de hacer este tipo de vigilancia, sino que terminaron su periodo y ahora vienen los Eurofighters alemanes. Pero es que parece, cuando yo veo la imagen de Vladimir Putin con los binóculos, no los binóculos desde San Petersburgo o desde Moscú, sino los binóculos de estos pilotos de la Federación Rusa que se acercan a metros y a centímetros de las fronteras de estos países miembros de la OTAN. No hacen lo mismo con la frontera de los Estados Unidos. Los aviones rusos llegan hasta el límite marítimo en el Pacífico, en el Atlántico, pero realmente no es lo mismo. Y desde la gran distancia, Estados Unidos le advierte a Rusia y Estados Unidos envía armas a Ucrania. Pero quienes tienen al enemigo más cerca no es los Estados Unidos y su población, sino la población europea de los países miembros de la OTAN. Es que realmente con estos aviones Sukhoi, Rusia puede actuar no en horas ni minutos, sino en segundos. Esto es una noticia, un mensaje que está enviando Rusia a todo el mundo y sobre todo en esta ocasión a la OTAN. Ahora, ¿cuántos aviones Sukhoi tiene la Federación Rusa comparados con los aviones que tiene la OTAN o los Estados Unidos? Con toda seguridad, la Federación Rusa, sin yo estar allá contando cuántos aviones o midiendo su arsenal, Rusia tiene más capacidad aérea. Inclusive en Rusia, desde muy temprana edad, a los niños y a las niñas los entrenan en el arte de la defensa personal, en el arte de la guerra. La mentalidad de los ciudadanos de Rusia no es la misma mentalidad de los ciudadanos del mundo occidental. Estos aviones caza españoles podrían ser alemanes o de otro país. Dicen los españoles que han interceptado 38 naves rusas en este año. ¿Ustedes imaginan cuántos vuelos han realizado los pilotos rusos en operativos de espionaje cerca de la frontera de los países miembros de la OTAN? Esto, por obvias razones, no lo publican. Hoy en día, la gran noticia es el triunfo de esta señora de apellido Meloni en Italia. A estas alturas, a esta hora, ya han informado que muy posiblemente ella es la ganadora. Esto va a modificar las relaciones de Italia con la Unión Europea y esperamos ver cuál va a ser su posición al respecto de si irse a favor de Ucrania o irse a favor de Rusia. Algo que me pareció curioso en el día de hoy, ahora que mañana, el 26, se inicia el tema de estas acercamiento de Colombia con Venezuela, de estas relaciones comerciales que se van a iniciar entre colombianos, entre venezolanos. Y no entiendo esta medida adoptada por el gobierno de mi país, Colombia, con respecto a que no van a permitir el ingreso de Conviasa, esta aerolínea venezolana, a Bogotá, a Colombia, a los aeropuertos colombianos. ¿Por qué razón? El argumento es que Conviasa está en la lista Clinton, amigos del canal. Y yo me pregunto, Conviasa está en la lista Clinton y no le permiten ingreso a Colombia. Pero
el presidente de mi país reconoce a Maduro, un hombre sobre quien hay una recompensa de 15 millones de dólares por parte de los Estados Unidos. Esto, en cierto modo, y es algo que lo podríamos analizar en otro video, afecta ese concepto que yo tengo sobre el tema de la soberanía de mi país, Colombia. Colombia es un país soberano y el presidente actual de Colombia fue a la ONU precisamente a hablar sobre el tema de la soberanía que tiene Colombia. Yo personalmente hubiese permitido el ingreso de Conviasa a Colombia. Claro que este es un tema que lo debe manejar el actual gobierno de mi país, Colombia. Scholz fue recientemente al Golfo. Allá habló con Emiratos Árabes, con el príncipe Salmán y con otras personalidades del Golfo en búsqueda de gas para su país, Alemania. Allá le han cerrado el grifo totalmente. Gazprom, esta empresa rusa, no está enviando todavía gas a Alemania. ¿Y qué pasó con ese tema de las turbinas? Eso ya nadie lo menciona. ¿Y saben qué logró Scholz para este invierno? Logró un cargamento de 137,000 metros cúbicos de gas. Esto fue un contrato no vinculante. Esa es la situación actual por la que va a pasar Europa en los próximos días. Hay un dato bastante curioso y es el siguiente. Mientras Rusia efectúa este referéndum en estas 4 regiones de Ucrania, los noticieros, las plataformas informativas del mundo occidental muestran estas filas de vehículos de rusos tratando de escapar de Rusia, pero yo he buscado por todos lados y no muestran las colas de habitantes de Kherson, Zaporilla, Lugansk, Donetsk, haciendo colas y filas para ir a votar por el sí a este referéndum. Inclusive en el día de hoy haya una información más precisa sobre el resultado de estas votaciones. Por ejemplo, 76% en Lugansk, 77% en Donetsk, 48.9% en Kherson, 51.5% en Zaporizhia. Esto ya en el tercer día de este referendo, estas cifras ya muestran la seriedad de este proyecto en el que se metió Vladimir Putin, que esto ya va hacia adelante, no tiene reverso. En el día de hoy, un parlamentario de la Duma de Rusia hizo el siguiente comentario sobre Gran Bretaña. Dice él que Rusia realmente no debería estar interesada en enviar ataques nucleares a Ucrania, puesto que Ucrania es un país en el cual los rusos quieren también vivir. Que estos ataques deben ser dirigidos contra Gran Bretaña, que en 3 minutos, dice él, Rusia convertiría a Gran Bretaña en un páramo marciano. Este hombre se llama Andrei Gurulev. Y también hemos visto recientemente cómo no solamente parlamentarios, Dmitry Medvedev, entre otros, Lavrov, hacen comentarios bastante directos, ataques verbales con respecto a lo que estaría dispuesta Rusia a hacer en caso de que este escalamiento continúe. Esta mujer, Moloni, va a ser una figura clave a partir de mañana. Ya Ursula von der Leyen, la tendencia de esta mujer está en caída libre. Todo lo que le ha prometido a los europeos y sus propuestas han fracasado, como fracasó, por ejemplo, la del tope al precio del petróleo, y no ha podido mostrar una solución para bajar el costo del gas en su país. Este paradigma que vendía Zelensky al principio de la guerra, este paradigma de prácticamente magnéticamente lograr el apoyo del mundo occidental, también está desapareciendo. Ya no hemos visto
comunicados de parte de los países europeos o de la OTAN anunciando próximos envíos de armas. El único país que constantemente hace este tipo de comunicados es los Estados Unidos, un país que se ha distanciado tanto de este asunto y que quiere a última hora, mezclando el asunto con el tema de las elecciones de midterm, mostrarse como un país que está en capacidad de acabar esta guerra, pero ya ha llegado a este escenario de guerra bastante tarde. Maloney también está llegando tarde, pero ya se está cerrando el círculo en cuanto a que vamos próximamente a ver cuáles realmente van a ser los países que están dispuestos a meterse directamente en esta guerra y a enfrentarse directamente con su enemigo, Rusia. Ya va a ocurrir como el tema de Juan Guaidó en Venezuela, que lo apoyaban 60 países y ahora menos países que los dedos que tengo en esta mano, pero son esos países, tanto en el caso de Venezuela como en el caso de la guerra de Ucrania, los que van a definir ya para fin de año quiénes son los que no van a actuar como Scholz, que promete tanques y no envía, sino quienes van a actuar como prometía Boris Johnson, que era más directo y viajaba directamente a Ucrania. Eso lo vamos a ver a partir de este miércoles, desde las 0 horas, cuando se defina el referendo en Ucrania. Amigos del canal, muchas gracias. Los espero mañana. Aprender es ganar. Muy amables por su participación y ya voy a leer todos sus